Son las 4 de la tarde, 41 minutos. El presidente de la República ha querido proteger sus obras insignias como el Tren Maya, la refinería Olmeca, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras, y reservar la información acerca de estas. La Corte ha anulado esto y el Ejecutivo ha respondido con un decreto que de nueva cuenta la Corte ha anulado. El presidente se les ha ido encima, ha criticado fuertemente a la Corte, incluso han dicho, la hemos perdido. Mientras tanto, ayer se dieron manifestaciones de ciudadanos en diferentes ciudades del país defendiendo la Corte no se toca. Pero nosotros, los simples mortales, entendemos lo que está sucediendo con este tema. Nos queda claro, más allá de simplemente soy Andrés Manuelista y lo apoyo y tiene la razón y qué desgraciada la Corte, o soy Andrés Manuelista y Andrés Manuel nos quiere volver como Venezuela, es un desgraciado y estoy a favor de la Corte. En fin, los simples mortales no entendemos muy bien el tema. Por eso, ¿de qué se trata? ¿El Ejecutivo está siendo mal asesorado? ¿Quién tiene la razón legal? ¿A quién le asiste la verdad? Para entender el tema, hoy invitado a dos abogados constitucionalistas, doctores en Derecho, para que de manera sencilla y coloquial, lo más que se pueda, nos ayuden a entender esta disputa y nos quede claro el asunto. En la Ciudad de México está vía remota el doctor en Derecho Gustavo de Silva Gutiérrez, quien ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en el análisis y ahora vuelve para entrarle a este tema y le agradezco esto. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Chuy, y buenas tardes a todo tu auditorio de igual forma. Ok, bienvenido. Y aquí en cabina se encuentra el doctor en Derecho José Manuel Velasco, que también ha estado en otras ocasiones con nosotros en el análisis. Él es vicepresidente del Colegio de Abogados y además representante de la Barra de Abogados. Y también le damos aquí la bienvenida. José Manuel, qué gusto verte otra vez. Gracias, Chuy. Aquí estamos a la orden como siempre. Muy bien, pues vamos a entrarle y aprovechar el tiempo porque luego se nos agota. Gustavo, el tema es más o menos como lo planteé en la introducción, o ¿qué le agregaríamos para contextualizar? A ver, yo nada más quiero poner un punto importante. La humanidad tiene muchos años y en esta evolución histórica que ha tenido el ser humano ha ido perfeccionando poco a poco la forma en que se organiza, la forma en que quiere desarrollarse, etcétera. El Estado moderno no es una ocurrencia que se dio de un día a otro. El Estado moderno pasó por muchos siglos y empieza a consolidarse básicamente en Europa, en fin. Y el Estado moderno, entre otras cosas, tiene normas jurídicas, tiene instituciones y establece lo que podemos conocer coloquialmente como las reglas del juego. Entonces creo que esta parte es importante para no perderlo de vista. A mí me gustaría, sí es un poco como tú lo comentas, pero que no perdamos de vista lo que son las instituciones, independientemente de las personas que en un momento histórico determinado conforman esas instituciones, que es lo que está pasando, ¿no? Bien. José Manuel, ¿es legítima la petición del Ejecutivo de proteger estas obras bajo el argumento de que son de seguridad nacional? No, desde el punto de vista de la Constitución, no. Y si es de las leyes que de ella emanan, no. Partamos de un hecho que está ya en la Constitución, el artículo 6º y el artículo 7º constitucional. El deber de informar y el derecho a estar informados. Ya los tiempos en que el rey John y Stephen Langston hacían y establecían una carta magna para Inglaterra, pues quedó muy atrás. En su momento fue una constitución moderna, avanzada a su tiempo, pero después llegaron personas como John Locke y el barón de Montesquieu y vieron que esto tenía que cambiar. Había que limitar el poder del emperador, del gobernante, y había que establecer niveles de actuación para cada uno de ellos. Había que fortalecer la división de poderes, había que establecer un Estado en donde pudieran tener cabida el
el Estado Supremo del poder, el Estado que hace las leyes y el Estado que la aplica. Y en ese orden se crea un pacto federal, que para nosotros este pacto federal, lejos de fortalecerse después de la Segunda Guerra Mundial, viene en declive, porque siguen las grandes aspiraciones de los revolucionarios, de los militares, a estar en el poder. Y no fue sino hasta 1998 cuando cambia todo esto, después de 70 y pico de años en el poder de un solo partido. Entonces las cosas empiezan a cambiar, y lo que nosotros pensábamos que con la alternancia del poder y la llegada del PAN con Vicente Fox, pues se iba a cambiar, pero no, volvió a surgir la controversia, la disputa, la diatriba, el enojo, y pues ahí ya venían las concertaciones y los amarres, y ahora se engrandecieron. Mucho se tuvo que hacer y se ha tenido que trabajar y se tiene que seguir trabajando, porque el artículo 96 de la Constitución de 1857 no operó en el tiempo de Juárez. Él fue presidente del Congreso y de la Suprema Corte, precisamente por la forma en cómo estaba establecida la Constitución del 57 y la forma de elegirlos. Y eso fue un presidente con poderes plenipotenciarios, ¿no? Entonces, no tenemos un antecedente como ello, salvo en el porfiriato que se estableció, hasta que el Plan de San Luis con Madero en 1910 arremete y comienza la revolución en pleno. Ahí termina una parte y comienza la parte del general Mújica, Francisco J. Mújica, creador de políticos como Tomás Garrido y Francisco J. Santamaría aquí en nuestro estado. Y que en el gobernó Tabasco. Y que gobernó Tabasco y fue diputado constituyente. Y además, junto con Rafael Martínez de Escobar y Félix Fulgencio Palavicini, pusieron en entredicho la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo debía de estar estructurada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí nació el ministro vitalicio, donde ya después de 4 años a prueba quedaban vitalicios y ya no tenía nada que ver el presidente de la República ni el Congreso para su nombramiento, ya se quedaban. También eso fue muy malo y pues se cambió. Bien. Gustavo, ¿tienes algo que agregar al respecto? A ver, yo creo que más allá de lo correcto o incorrecto de la resolución de la Corte, específicamente en este tema de establecer como de seguridad nacional los decretos, que yo en lo personal además creo que la resolución está ajustada a derecho. La realidad de las cosas es que uno ve el artículo 6 de la Constitución, ve la Ley General de Transparencia, ve la Ley de Seguridad Nacional, y pues está muy, digamos, metido a la fuerza el decreto del presidente. Pero a ver, a mí hay muchas resoluciones de la Suprema Corte que me pueden, o puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con ellas. No importa, son resoluciones que emite el órgano en uso de sus facultades constitucionales. De la misma forma, hay mucha gente que puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que toma el presidente de la República. Pero nos guste o no nos guste, él es el presidente de la República y ejerce sus funciones constitucionales, más allá que estemos de acuerdo con él o no. De la misma forma, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que resuelvan los ministros de la Suprema Corte, pero no nos guste o no nos guste, ellos son los ministros de la Corte y las resoluciones emitidas por la Corte las emite en uso de sus facultades y en ejercicio de sus funciones constitucionales. Entonces, el punto aquí importante es el siguiente, desde mi opinión. Podemos estar de acuerdo o no con las personas, con el criterio de estas personas o no, pero si están realizando sus funciones conforme a lo que establece la Constitución,
pues bueno, no se trata de que nos guste o no nos guste o que estemos de acuerdo o no con el criterio o con lo que ellos hacen. Al final del día establecimos un Estado con instituciones para que cada una de esas instituciones realizara su función. Y en esta parte yo quiero terminar nada más con esto. Hay un concepto que se conoce como Estado de Derecho. Muchas veces hablamos del concepto y todo el mundo dice Estado de Derecho y no se entiende lo que es Estado de Derecho. Claro que es muy complejo, pero en resumen, el Estado de Derecho es el sometimiento del poder político al derecho. Es decir, y esto viene desde los griegos, claro que ha evolucionado, ya llovió de los antiguos griegos, de los años 500 años antes de Cristo al día de hoy. Entonces las instituciones se han perfeccionado, pero esa idea de imperio de la ley, es decir, más allá de quién esté en el gobierno, que exista una regla preestablecida que dé claridad y que dé un cauce al ejercicio de ese poder. Esto se ha ido perfeccionando y actualmente tenemos un concepto que es el concepto de Estado de Derecho, y lo que implica es que el ejercicio del poder público debe someterse a esas reglas preestablecidas. Y la regla por encima y por excelencia, por encima de todas, es la Constitución. Entonces, mientras nos ajustemos a lo que dice la Constitución, también nos puede gustar o no lo que dice la Constitución, pero si lo dice la Constitución, es el Estado que todos los mexicanos nos estamos dando, y a esta norma nos debemos de someter todos, gobernados, pero también gobernantes, las instituciones públicas. ¿Y es derecho del presidente responder a la determinación de la Corte con un decreto? A ver, el presidente puede ejercer sus funciones en la forma en que él lo considera adecuado. Y la Corte también va a ejercer sus funciones constitucionales en la forma en que la Corte considere que debe realizarlo. En este caso, la Corte, en uso de sus facultades constitucionales, declaró inconstitucional, es decir, restó todo valor, declaró inválido el decreto del presidente de la República. Entonces, este ya no tiene efectos. El presidente emite un nuevo decreto. Bueno, eso podrá juzgarse o no, y podrá ser otra vez competencia de la Corte o no, o la Corte decidirá la forma en que lo pueda analizar o no. Me parece un poco discutible que el presidente vuelva a emitir un decreto en los mismos términos en los que la Corte ya dijo que ese decreto había sido inconstitucional. Por eso más bien es un tema de crítica política o no, más allá que de crítica jurídica. En los términos jurídicos de instituciones, cada quien ejerce sus funciones en la forma en que lo considera adecuado, y todos esperamos que lo hagan apegados a derecho, y en este caso apegados a la Constitución. Ahora, la Suprema Corte, a tu juicio, ¿la decisión es acertada? En específico creo que sí. Hay muchas resoluciones de la Corte que a mí en lo personal no me gustan, pero no importa, yo no soy ministro de la Corte. Al final del día a mí me parecerán desacertadas algunas, pero esas mismas a otros les parecerán adecuadas. Lo importante es que hay un órgano que tiene facultades y competencia y actúa en uso de esas facultades. Entonces, específica del decreto que establece las obras como de seguridad nacional, yo creo que se sostiene jurídicamente muy poco. Es decir, creo que en términos generales la Corte actuó apegada a la Constitución. Pero no importa si me gusta o no. Al final del día, pues, la Corte ya emitió su resolución y ella tiene competencia para actuar en la forma en que lo hizo. Hay el presidente de la República habla de un golpe de estado técnico. Tenemos por ahí el audio, vamos con el audio precisamente. Vamos a escuchar lo que el presidente dice para poder recoger la opinión de ustedes dos. Un momentito. Adelante. Y van a seguir, ¿no? Queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo.
no se va a poder cancelar las obras, no se puede. O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra pues es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. ¿Mande? ¿Con los mandatos judiciales? Sí. Un senador del PAN. Aquí el presidente habla de que quieren dar un golpe de Estado neutralizando el Poder Ejecutivo, cancelar un poder. ¿Lo ves así, José Manuel? A ver, aquí ya abarcan esferas y competencias más amplias de lo que puede ser el supremo poder del Ejecutivo Federal. En el primer decreto que se analiza hoy en día, en este momento, hubo una situación que hasta parece de risa. La ministra Yasmín, oponiéndose, como fue su voto en contra de este resolutivo, decía, bueno, este resolutivo solamente afecta al presidente como titular del Ejecutivo y al INAI. Y los demás ministros que estaban ahí, al menos 8, yo lo vi, cuando se queda así el ministro de Yang, que fue el ponente, dice, a ver, ¿cómo dice? Sí, es que este decreto así ya aprobado, este resolutivo ya aprobado por la Corte, es nada más para el titular del Ejecutivo y el INAI. Y la ministra Piña, todavía tratando de ser cortés y amable, dice, bueno, es que si se anula para el titular del Ejecutivo, el titular del Ejecutivo da las instrucciones, las órdenes a las demás dependencias, pero al anularse para él, se anula para todos. Revira la ministra Yasmín y dice, no, pero es que nada más es entre ellos dos, las demás dependencias e instituciones quedan a salvo. Cuando uno escucha eso, y uno que viene de estudiar la Constitución, el derecho, pues yo me quedé de la misma manera que se quedó el ministro de Yang y otros más, con la boca abierta. No daban crédito. Dice, ministro Yasmín, el decreto es en contra de esto que está proponiendo el titular del Ejecutivo, pero el Ejecutivo es el supremo poder del Ejecutivo Federal que se deposita en una sola persona llamada Presidente de la República. Y todas las instituciones que de él dependan quedan en la misma circunstancia, se anula. No me explico cómo puede haber una persona ahí, creo que ya una vez tocamos este tema, sin tener el conocimiento de qué es el titular del Poder Ejecutivo, el supremo Poder Ejecutivo. Y yo voy un poquito más allá, porque el Estado de Derecho nos marca exactamente la división de poderes, la colaboración entre los mismos, la Constitución que abarca, por ejemplo, a los estados y municipios. Cada estado y cada municipio tiene cada estado y sus municipios tienen su Constitución y la Federación tiene su Constitución, pero todos se rigen por la Constitución. Eso se llama Estado democrático. Y si nosotros vamos a desatender por aplicar la palabra servir al pueblo, bueno, te lo voy a poner en un ejemplo claro. De Comoapa a la Vía Corta
el año pasado, por estas fechas, había 785 árboles. ¿Cuántos hay ahorita? No tengo idea. 0. ¿Por qué? Los razaron para ampliar la carretera de Comoapa En el Camellón. a la vía corta, en el Camellón, porque hay un puente Sí. que quedó inconcluso, como un puente que hubo ahí, que existe en Cárdenas. Bueno, no hay una persona que pueda quejarse, que le duela, que le están agrediendo al medio ambiente. Más claro, aquí en el estado se le cambió el nombre, o pretendió cambiar el nombre al estadio de béisbol, Centenario 27 de febrero, cuando en 1964 el gobernador del estado, en ese entonces, estableció en su decreto administrativo que era patrimonio cultural del estado, los municipios y de la población. Por lo tanto, para eliminar ese decreto tendría que haber todo un proceso. Pero cuando ya se lleva este decreto a un derecho humano, como propiedad del pueblo, prácticamente se vuelve intocable. Y de la noche a la mañana nos encontramos con que llevaba el nombre de una empresa gasolinera. Pues miembros del Colegio de Abogados Tabasqueños, junto conmigo, presentamos la iniciativa, presentamos el amparo, lo ganamos y ahí estamos en la disputa para que se quede ya ese como un patrimonio cultural del pueblo de Tabasco. Pero ya han aceptado que se llamará Centenario 27 de febrero. En la palabra, en los hechos jurídicos, estamos en la disputa. Entonces, esa es la parte en donde un ciudadano que se sienta agraviado en sus derechos, bien constitucionales o convencionales, ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que por la vía del juicio de amparo esté en defensa de sus derechos. O también a través de la controversia constitucional, cuando son entre poderes, o a través de una acción de inconstitucionalidad. O sea, la Corte no habla o no actúa si no es por un establecimiento que ya viene en la misma Constitución, y estos elementos de juicio también provienen de la Constitución. 5 de la tarde, 4 minutos. Gustavo, antes de ir a la pausa, ¿golpe de estado técnico? Dice el presidente de la República. Me parece muy delicado el término. Desde luego que no es así. Vuelvo a insistir, cada órgano tiene facultades expresamente determinadas en la Constitución. El presidente tiene sus facultades y él las ejerce como él considera adecuado. Lo cierto es que la Constitución le otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de analizar la constitucionalidad, o más bien poder detener la inconstitucionalidad de los actos de gobierno en general, del presidente de la República, inclusive del Congreso de la Unión. Se pueden declarar inconstitucionales las leyes, los tratados internacionales, con mayor razón los actos administrativos. Entonces, esa es la facultad que tiene la Corte, y la Corte está ejerciendo su facultad. Desde luego que cuando vamos a juicio, decían por ahí, al 50% de las personas en juicio les gustan las sentencias y al otro 50% no les gustan. ¿A cuál es el 50% que les gustan? A los que ganaron. ¿Y a quiénes no les gustan las sentencias? A los que perdieron. Bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que la Suprema Corte es un órgano judicial y en sus facultades está el análisis de constitucionalidad de los actos del gobierno para que estos se apeguen a la Constitución. La Constitución no solamente crea al Estado y crea al poder, sino que también le da un cauce, precisamente para que este poder no se desborde, para que no se vuelva tiránico. Entonces, el poder público, esté quien esté, está sometido a reglas preexistentes y en este caso está sometido a la Constitución. Y debemos de operar y todos ajustarnos a lo que dice la Constitución. Son las 5 de la tarde con 6 minutos. Hago una pausa. Regresamos a seguir platicando con los doctores en Derecho José Manuel Velasco López y Gustavo de Silva Gutiérrez. Ahora.
porque hay que decirlo. Vamos a fondo con Chuy Sevilla. Ya son las 5 de la tarde con 8 minutos, 5 con 8. Seguimos platicando con los doctores Velázquez López y de Silva Gutiérrez sobre esta disputa, sobre esto que se ha vuelto un tema muy de actualidad y muy profundo en relación a las resoluciones de la Corte y a los decretos del presidente de la República. Quiero preguntar qué recurso legal le queda al Ejecutivo Federal ante la determinación de la Corte, José Manuel. Bueno, él tiene que esperar el otro periodo ordinario de sesiones, pero ya no en esta legislatura. Ya su tiempo pasó para presentar este tipo de iniciativas. Todos los mandatarios tienen esa potestad de presentar como derecho constitucional iniciativas preferentes, iniciativas de corte administrativo, como son estos, para modificar, accionar algunas obras que tienden a ser de beneficio para el pueblo. Es correcto. Sin embargo, cuando estas iniciativas o estas propuestas se les lesiona los intereses de las minorías en el Congreso, en las cámaras de diputados o de senadores, que es donde se discute la iniciativa preferente o la iniciativa tradicional, entonces ahí es uno de los agravios que no fue necesario ni siquiera comentarlo en el fondo, sino comentarlo en el fondo en un debate limitado, ciertamente, pero al fin debate de los ministros de la Corte, de los 11 ministros. Y ellos se dieron cuenta de que todas las leyes que se presentaron fueron analizadas, aprobadas en lo oscurito por un grupo muy reducido mayoritario de los que están en el poder, se vulnera el derecho de las minorías. Y por eso hoy tiene más valor el voto de los plurinominales y de los de mayoría relativa, porque ahí se está haciendo efectivo el sufragio en el valor de la decisión del Congreso, y si el Congreso no los toma en cuenta, no toma en cuenta ese pequeño grupo minoritario. A lo mejor en la decisión final de la votación no les favorece, pero les dieron la oportunidad de que estuvieran en la disposición del debate. Y cuando no se dé ese debate, pierde la democracia. Y eso lo sanciona la Constitución y es aplicable para sancionarlo por parte de los ministros de la Corte. Ahora, al quedar expuestas las obras en mención, en cuestión, ¿serían vulneradas por futuros gobiernos que tengan una visión diferente a la actual? Cuando se hacen las cosas y se hacen bien, me parece que no hay razón para extinguirlas, y se cuenta con el apoyo solidario. Perdón, pero tú acabas de hablar del Estadio Centenario 27 de febrero, todo bien, todo en orden, y pues ya platicaste la situación y hablas de un decreto de aquel gobernador Carlos Madrazo. Sí. Ahora es un decreto del presidente para que no se vulneren son las diferentes visiones. Aquí en se está vulnerando un derecho del pueblo por su cultura, derecho cultural, y acá se está violando un derecho del pueblo a que sus representantes populares actuaran en defensa de esos derechos ante la Cámara, ante el Congreso Federal, y ahí no se respetó porque no les dieron chance y solamente hubo un debate de minutos, cuando la Corte, para desechar este último decreto, con
8 votos a favor y 3 en contra, se demoró 3 horas para el debate definitivo y 2 horas y media para asignar a qué ministro se le iba a otorgar la facultad para presentar la iniciativa. Entonces, si en 3 horas participaron 11 ministros, pues por lo menos cada uno tuvo la oportunidad de hablar 20 minutos. Sobre 128 senadores y 500 diputados, ¿cuántos minutos le tuvieron que haber dado a todas estas iniciativas? Entonces, sí hay un problema de tiempo y espacio, pero que el mismo Congreso tiene la facultad de establecer cuántos y cómo deben de participar. ¿Estás de acuerdo, Gustavo? A ver, hay 2 puntos. Me parece que están platicando de las reformas que se aprobaron hace relativamente poco tiempo, inclusive una sede alterna en Jicotencat, pero ni siquiera en el salón de sesiones de Jicotencat, sino en un patio, ¿correcto? Donde se aprobaron aproximadamente 20 leyes, entre ellas la extinción del ICEMIN, la ley del CONACYT, etcétera. Este paquete de leyes, es cierto que ya se anunció que van a ser impugnadas ante la Suprema Corte, pero esto la Corte aún no entra al análisis. Entonces tenemos que esperar para ver qué es lo que resuelve la Corte en ese caso. Lo que yo puedo decir al respecto, yo creo que sí, definitivamente deciden las mayorías. Sin embargo, vuelvo a mi punto. Las reglas están en la Constitución y entre otras cosas, entre muchas otras cosas, la Constitución establece el procedimiento legislativo. Entonces, se tiene que respetar el procedimiento. Más allá de que las mayorías van a ser las que tomen la decisión, creo que eso es correcto, pero lo tiene que hacer respetando las reglas establecidas en la Constitución, respetando el procedimiento que establece la Constitución para crear o para modificar leyes. Entonces, si este procedimiento no se respetó y esto se impugna ante la Suprema Corte y la Suprema Corte considera que efectivamente no se siguieron las reglas para la creación o para la modificación de estas leyes, entonces la Corte lo va a designar que estas modificaciones o estas nuevas leyes son inconstitucionales y también les va a quitar valor. Las va a declarar inválidas, las va a declarar inconstitucionales. Pero yo no me voy a anticipar, hay que esperar lo que decida la Suprema Corte al respecto. Ese es un tema. El otro tema del que tú estabas hablando es en relación con el decreto de determinar como de seguridad nacional estas obras de infraestructura del gobierno federal. Aquí el punto estribó no tanto en el procedimiento. Este es un acto que emite el Ejecutivo en uso de sus facultades y lo emite solito. Entonces, aquí lo que se analizó es si podía el Ejecutivo declararlas de seguridad nacional. Y la conclusión de la Corte fue que no, porque vuelvo a insistir, hay reglas predeterminadas. La seguridad nacional no es lo que el Ejecutivo piense que es la seguridad nacional. Hay una ley que determina en su artículo 3 lo que es la seguridad nacional, es la Ley de Seguridad Nacional. El propio nombre nos debe decir algo. Y entonces el artículo 3 establece esta ley, qué cosas sí se consideran como de seguridad nacional. Lo que no está en este artículo no puede considerarse de seguridad nacional. ¿Cuál fue el punto de fondo en este aspecto? Que el artículo 6 de la Constitución establece, entre otras cosas, la publicidad de la información que tiene el gobierno. La regla general es que todos los actos del gobierno y la información del gobierno es pública y todos debemos de tener acceso a ella. Pero dice la Constitución, excepto cuando se esté en supuestos de razones de interés público o seguridad nacional. Al momento en que el presidente de la República establece que estos son seguridad nacional, en automático la consecuencia es que no se pueda tener acceso a esa información. Lo que la Corte dijo, no estamos en presencia de un tema de seguridad nacional, por lo tanto se puede tener acceso a la información en relación con estas obras. Y esto le va a permitir a la gente preguntar cuánto costaron, cuál es la ruta que se pretende seguir, está habiendo daño ecológico o no,
la utilidad, etcétera. Entonces, básicamente este fue el punto. ¿Sí? La Corte lo que determinó en este caso específico es que no se daban los supuestos de seguridad nacional y por lo tanto invalidó el decreto que las considera de seguridad nacional. Y eso entonces va a permitir el acceso a la información a ellas, es decir, no va a ser posible que el gobierno niegue la información argumentando causas de seguridad nacional, porque es causas de seguridad nacional, ya la Corte dijo que no se dan. Y tampoco pueden haber licitaciones, adjudicaciones directas, etcétera. ¿Por qué? Porque no estamos ante un tema de seguridad nacional que también permitiría evitar este tipo de aspectos. Entonces, lo que la Corte dijo simplemente es, esto es inconstitucional por estos motivos, porque no se están en los supuestos del 6 de la Constitución. Bien, son las 5 de la tarde, 19 minutos. Regresando con el tema que planteaba el doctor José Manuel Velasco sobre el Congreso. A ver, yo aquí quiero que me saquen de una duda. La veo, más o menos la veo, pero ustedes son los que saben del tema. Son 3 poderes y al Ejecutivo de alguna manera lo acotan los otros 2 poderes. Ahora, la pregunta es, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso no pueden estar una sobre la otra. Debe de haber un balance, debe de haber un acuerdo, debe de haber una constante, no sé si debate entre ellos y a la hora del... ¿Cómo es esto, Gustavo? A ver, cada órgano tiene sus funciones, y aquí no quiero revolver al auditorio, pero necesariamente hay que acudir a un punto técnico. Hay órdenes jurídicos y órdenes de gobierno. Hay órdenes locales, hay un orden federal. ¿Sí? El presidente de la República es una autoridad federal. El gobernador del estado de Tabasco es una autoridad del orden local, de un orden estatal. Y habrá otro en el estado de Colima, etcétera. Hay un orden convencional que es el formado por tratados internacionales y hay un orden constitucional. Cuando los órganos del Estado actúan dentro de ese orden constitucional, lo hacen con superioridad jerárquica respecto a los otros órdenes, en base a las facultades que están ejerciendo. Te voy a poner un ejemplo. En la época de Zedillo, en el 95, el presidente Zedillo, entrando a la presidencia de la República, manda una iniciativa de reforma constitucional. Esa reforma constitucional la decide la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas locales. Y en virtud de esa reforma, se jubilaron y se fueron a su casa todos los ministros de la Corte que había en ese momento en la Corte, en el 95. Están ejerciendo sus facultades. A los ministros les pudo haber gustado o no, pero hubo una reforma constitucional y los ministros acataron la Constitución y se fueron a su casa y se nombraron nuevos ministros de la Corte. Cambió la estructura. Antes eran 21 ministros numerarios, 5 supernumerarios, había 4 salas, una sala auxiliar, etcétera. Se cambia la estructura de la Corte. Y a partir de ahí, a la fecha, son 11 ministros. Antes del 95, lo dijo el doctor Velázquez, eran vitalicios los cargos. A partir de esta reforma duran 15 años. Entonces, fue injusto, fue justo, injusto, fue correcto, incorrecto, no importa. Los órganos actuaron en el orden constitucional y los poderes federales se sometieron a esta decisión y a esta determinación. Entonces es un tema de ejercicio de facultades. Aquí en este caso la Corte tiene facultades de órgano constitucional para poder analizar los actos de los otros poderes. Entonces no es que la Corte abuse del legislativo si le declara inconstitucional una ley. No, para eso está la Corte. Ese es el sistema que nos damos los mexicanos en la Constitución. El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Nos puede gustar o no, pero esa es la facultad que le da la Constitución. Es lo que los mexicanos determinamos en nuestra Constitución. Tenemos un sistema presidencial. Yo te pudiera decir que el presidente de la República tiene más facultades en términos generales que el propio Congreso y que la propia Suprema Corte o el Poder Judicial. Eso lo podemos discutir o no,
puede ser para otro programa. Lo cierto es que esas facultades las tiene en la Constitución. Y él administra el presupuesto de la Federación y determina cuáles son las obras. Son sus facultades. Entonces, cada quien ejerce sus facultades. Yo creo que efectivamente los poderes deben de tener un equilibrio. ¿Y cómo mantienen ese equilibrio? Siguiendo el juego o las reglas establecidas por la Constitución. Eso ya está determinado. No debemos inventar el hilo negro. Y no debemos hacerlo porque tenemos que someternos a la Constitución. Pero quien reforma la Constitución es el Congreso de la Unión. Es el constituyente. El Congreso de la Unión es parte del constituyente. La reforma constitucional se da con 2/3 partes de diputados, 2/3 partes de senadores, más 51% de las legislaturas de los estados. Y ahí actúan en ejercicio de una facultad del orden constitucional y lo hacen con superioridad al poder federal y a los poderes locales. Bien, Son pues funciones, son funciones. Cada quien tiene, pues unos barren y otros trapean. Bueno, hay que respetar la función del otro. Nos guste Bien. o no nos guste. José Manuel, el presidente, el secretario de Gobernación, ¿están siendo mal asesorados? Mira, es difícil responder si están mal. Ante lo que está sucediendo. Lo que estoy viendo yo como resultado de estas propuestas, me parece que no tienen razón jurídica para presentarlas o hacerlas como las hicieron. Mucho tiene que ver en la forma, porque si bien se ha dicho, la política es fondo y también es forma. Sin la virtud de la justicia, ¿qué sería de nuestros pueblos? No seríamos nada. San Agustín así lo señalaba y Santo Tomás de Aquino señalaba por las mismas circunstancias. ¿Qué necesitamos? En la escuela sí les he preguntado a los alumnos, les digo, oye, ¿qué harías tú en estos casos? ¿Dónde crees que tendríamos que mejorar? Si bien es cierto, hay fallas en el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no solamente son los ministros. Hay jueces, hay magistrados, hay tribunales, hay todo un entramado de una carrera judicial. Pero eso es en el federal. Y los estatales es exactamente lo mismo. Y cuando tú ves que un cambio o una corrección de un apellido, vas a un juicio en el juzgado de lo familiar y te demoran 7 meses para que eso salga, dices tú, caray, no estamos en los tiempos de la justicia con los tiempos del juzgado o del juzgador. Y entonces la justicia de la que habla San Agustín o de la que habla Santo Tomás de Aquino, nada tienen que ver. Gentes pensantes, gentes más allá de lo que pudiera tener una persona con una capacidad enorme intelectual. Pero si lo llevamos con un sujeto que es barrendero, carpintero, paletero, de los oficios más modestos y más humildes, ¿qué crees que pase con ellos? Entonces, ¿dónde queda eso de que ante la ley todos somos iguales? Entonces, ahí necesitamos gente que les esté diciendo, oye, aquí te están haciendo mal. Y para eso está el abogado, para que le asesore. Y si no es el abogado público, es el abogado privado, pero el particular. Por eso la pregunta es, ¿no están asesorando correctamente al presidente de la República? O a lo mejor él no quiere asesorarse directamente, yo no lo sé. Pero con estas cosas que están pasando, cualquier abogado le hubiera dicho, esto no es así. Sí lo puedes declarar como de seguridad nacional, pero acércate y mira bien, tírate un clavado a lo que dice el artículo 3 de la ley, de la materia. No es nada más de que tú lo vas a decir y porque tú tienes esa facultad de decirle y porque la Constitución te lo da, ya por automático te van a decir en la corte, sí, así es.
Pues no es así. Lamentablemente, y aunque no nos guste, no es así. Nos tenemos que sujetar al orden constitucional, que es la máxima norma, la máxima ley de leyes. Y algo ahí se tiene que hacer, porque justamente hoy vemos, y está en entredicho la Suprema Corte, pero ¿cuántos diputados o cuántos senadores conocen o saben de estos procesos? No los hay. ¿Y cuántos presidentes municipales y gente que están ahí de sus ayudantes no conocen de estas cosas? El presidente ha arremetido en contra de la Corte. De hecho, hasta dijo, la perdimos. Aquí están sus palabras, vamos a recordarlas. Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente. De la tarde, 30 minutos. Ya la perdimos, Gustavo. Vuelvo a centrar el tema. Yo creo que nos puede gustar o no las resoluciones de la Suprema Corte. A mí hay muchas, y el día que me quedas invitada a tu programa, hay muchísimas que no me gustan. Yo no soy ministro de la Corte. La pregunta sería, ¿nos gustó o no la decisión del presidente de hacer el aeropuerto en donde lo hizo y no hacer el aeropuerto donde estaba planeado? Bueno, la decisión fue de él. Hay muchas decisiones del presidente que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, pero a él se le eligió para que fuera presidente de la República, ganó por mayoría de votos, entonces, bueno, pues a él se le dan esas facultades. ¿Nos gustan o no las resoluciones de la Corte? Pues nos pueden gustar o no, pero a esos ministros son a los que se les nombraron y a los que se les designaron para ejercer la función que están ejerciendo. Entonces, las resoluciones nos pueden gustar o no, pero ahí están. ¿Nos gusta o no pagar impuestos? Pues difícilmente alguien te va a decir, sí, a mí me encanta pagar impuestos. No, los pagamos porque somos responsables, porque entendemos de la necesidad de estos, etcétera, ¿sí? Pero para eso está el SAT, para cobrarnos impuestos, nos guste o no nos guste. Entonces, las normas así son. ¿Nos gusta o no pararnos en los altos? Pues a algunos les gustará y a otros no les gustará y quieren pasarse los altos y entonces generarán accidentes. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿perdimos o no perdimos a la Corte? Mira, a mí hay resoluciones de la Corte que definitivamente no me gustan, pero una cosa es que yo las critique como particular, como académico, en el foro, como abogado, etcétera. Creo que es delicado viniendo del presidente de la República, porque entonces podemos acercarnos a un rompimiento del orden constitucional, ¿no? Si la Suprema Corte empezara a emitir opiniones en el mismo sentido y el Congreso, etcétera, bueno, pues se enrarece el ambiente. Yo no soy quien para decir si perdimos o no a la Corte. Vuelvo a insistir, hay muchas resoluciones de la Corte que no me gustan. Efectivamente, yo puedo tener muchas críticas en relación con la Corte. Lo cierto es que los ministros están ahí constitucionalmente nombrados y están realizando la función que la Constitución les encomienda. Ahora, José Manuel, ¿qué desafíos y oportunidades se presentan en el futuro para el sistema de justicia constitucional en México ante todo esto que está sucediendo? Mejorarlo. Indudablemente hay muchas áreas de oportunidades. Sí, bastantes áreas de oportunidades. Esto mismo que estamos viendo necesita mejorarse.
Tal vez en un tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digo por los estudios, los libros que hay, donde hemos abrevado estas cosas, nos hemos dado cuenta cómo en las Cortes de Cádiz en 1810 emitieron decretos para que la gobernanza en estas zonas que eran de conquista pudieran armarse mejores escucha del pueblo, pero no del que era el que tenía capacidad de votar y de hacer negocios, porque esos eran potentados, incluyendo los militares y el clero, sino del que no tenía nada, del nativo, del criollo, inclusive tan mal visto por los propios españoles, ¿no? Entonces, la Constitución de Cádiz fue una variante muy importante para que se legislara de mejor forma. La Constitución del 24 pues fue una cuestión de espasmos y de formas, pero no nos llegó. La Constitución llamada liberal de 1857 nos llenó, pero entre tanto conflicto interno no pudimos solventarla. Por eso ese artículo 92 de la Constitución del 57, donde la elección de los ministros de la Corte era por una elección de voto indirecto. ¿Quiénes son los que tenían derecho al voto? ¿Y cómo se constituía un voto? Era una votación de pisos, y entonces los pisos le daban la facultad primero a los que sabían leer, escribir, tenían negocios, podían hacer presa y desarrollo. Vuelvo a lo mismo, el nativo, la población, el 2% apenas sabía leer y escribir, lo demás nada. Entonces ellos no tenían capacidad ni forma para votar. Pero se hizo algo bueno, que no se dependiera tanto del Ejecutivo, sino que hubiera ese proceso. No demoró mucho. Porfirio Díaz se afianzó mucho en ello, pero por la revolución, como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, la revolución industrial, la revolución de las conciencias en aquel entonces, dio pauta para mejorar el sistema judicial. Lamentablemente en nuestro país las reformas judiciales han llegado tarde. Estamos en el siglo XXI y no acabamos de conformar un proceso que nos dé certidumbre a todos. Y no lo vamos a hacer porque cada quien tiene modos distintos. Y aunque hoy piense yo de una manera, estaba yo leyendo un libro de hace 20 años, donde habían resúmenes de quienes hoy están en el poder, antes estaban en la otra parte, en el otro poder, y hablaban de cosas y cosas que eran de una manera que se reía uno de lo que proponían. Y hoy está de nuevo ahí. Decía, ¿cómo es posible que después de 20 años este sujeto que estaba antes acá decía una cosa y hoy que está acá dice exactamente lo mismo? Entonces, 20 años no pasaron nada. No se cambió. Sucede cuando si 20 años no es nada, dice la canción. Sucede, ¿no? Cuando se es oposición y luego se es gobierno. Sucede frecuentemente. Gustavo, áreas de oportunidad para el sistema de justicia constitucional en México. A ver, yo creo que áreas de oportunidad siempre las va a haber, y hay muchas. Todas las instituciones son susceptibles de reformarse. Y estos cambios o reformas siempre pueden ser para mejorar, pero ojo, también puede ser para empeorar. Entonces, definitivamente se puede mejorar la institución, yo estoy convencido de ello. Hay que tener nada más mucho cuidado con el tipo de reformas o modificaciones que se proponen para no empeorar la institución. La institución es muy delicada. Cualquiera de los tres poderes realiza funciones básicas para todos los mexicanos. Pero aquí en este caso estamos hablando de la impartición de justicia. No es un tema solamente de la relación entre poderes. Al final del día, la modificación que se haga al sistema de impartición de justicia va a impactar directamente a todos los mexicanos. El sistema de justicia es algo
indispensable y de la mayor importancia. Al final del día afecta directamente no solamente el tema de la inversión. Y hablando de inversión, pues eso va a generar mayores recursos o no para todos los mexicanos, de todos los niveles y todas las clases sociales. La impartición de justicia, el sistema de impartición de justicia impacta incluso directamente en lo que se conoce como justicia social. Entonces, la modificación que se pueda hacer tiene que ser muy cuidada para que efectivamente sea para mejorar, porque va a impactar necesariamente en todos los mexicanos de todos los niveles. El mexicano que piense que él está muy alejado de esos temas se equivoca profundamente. Estés en el nivel en el que estés, social, económico, cultural, etcétera, la impartición de justicia te impacta directamente. Entonces, creo que hay áreas de oportunidad, desde luego. ¿Podemos mejorar el Poder Judicial de la Federación? Por supuesto, por supuesto. Nada más que realmente hay que cuidar que se mejore la institución. Y no que tenga un retroceso. Muy bien, tenemos que concluir este tema. ¿Con qué quieres concluir, Gustavo? No, bueno, básicamente creo que aquí lo importante es que reflexionemos en torno a lo que es una constitución, ¿sí? Y lo importante es eso, tenemos una constitución que establece las reglas de antemano y lo que debemos de hacer es someternos, sujetarnos a esas reglas. Precisamente esa es una idea, vuelvo a insistir, 500 años antes de Cristo, el concepto de imperio de la ley, que haya una norma predeterminada para no estar precisamente a la voluntad personal de alguien que está llegando en ese momento, sea ministros de la Corte, sea presidente de la República, sea Congreso de la Unión, sea quien sea, que nos ajustemos todos a lo que dice la Constitución. Entonces, yo sería a lo que invitaría a esa reflexión, ajustarnos al marco constitucional y bueno, cada quien ejercerá sus facultades constitucionales, esperemos que apegados a ese marco. Tanto la Corte también, desde luego, ¿verdad? Gracias, aprecio mucho tu participación, Gustavo. Qué bueno que de nueva cuenta aceptaste platicar con nosotros aquí a fondo. Nos ha nutrido mucho y nos ha hecho que veamos muchas cosas que a veces son como complicadas para los simples mortales. Gracias, Encantado, gracias a tu auditorio y a ti por la invitación. ¿Tus conclusiones, José Manuel? Mira, yo creo que vivimos un espacio muy importante en donde más gente se ha involucrado en la política, pero menos gente es la que se ha involucrado en el conocimiento de lo que son nuestras leyes, nuestras normas. Esa es la parte que preocupa. Cada vez que hacemos encuestas y llamamos a la opinión de la gente de qué tanto conoces tú de tus derechos constitucionales, de tus derechos convencionales, que dices tú, bueno, ¿qué cosa es la convencionalidad? Bueno, son los tratados internacionales y no los conoces. La verdad es que necesitamos meternos más, que los chicos de hoy se metan a conocer más a fondo sus derechos, pero para buscar que esas garantías y esas libertades de las que gozamos hoy se sigan perfeccionando y se sigan incrementando sin lesionar a terceros, sin lesionar a los que están en nuestro alrededor y lo mejor del caso, sin lesionar al medio ambiente o a la biodiversidad, porque a veces creemos que con una obra que estemos haciendo para beneficio del pueblo, aunque le demos en la torre a la biodiversidad o al medio ambiente, pues ya, eso no implica nada. No, sí implica. Claro que implica, por supuesto. Y es donde tenemos que ajustar más nuestra orientación para conocer más y saber que no es nada más la palabra de una sola persona o de varias personas, o de un grupo de personas nutridas, no, sino que todos estemos estudiando y hablando de un tema que nos va a fortalecer, que nos va a unir, no que nos va a desunir, que nos va a poner en confrontación. Yo contra mi hermano, es una cuestión bíblica, pero no necesariamente la tenemos que aplicar hoy. ¿Por qué la vamos a adelantar? Si hoy podemos vivir de otra manera,
pero pues creo que hoy sí veo bastante confrontación en la sociedad. Pues reitero mi agradecimiento al doctor José Manuel Velasco López por su participación esta tarde aquí para platicar a fondo. Muchas gracias por ayudarnos a entender esto. No, Chuy, gracias a ti por la invitación y como siempre a tu auditorio un gran agradecimiento. Y también reitero el agradecimiento y el aprecio al doctor Gustavo de Silva Gutiérrez por su participación esta tarde. Nosotros nos vamos a ir de inmediato a un corte para regresar con el Chichito de Historia y Cultura y meternos a esta plática con este joven que creo que nos puede impresionar positivamente a muchos. Ahora volvemos.